Sí, el título del editorial de hoy, mientras que esperamos que lleguen nuestros invitados, Claudio Jacquelín, gran periodista de La Nación, analista, tiene parte del gabinete y de lo que tiene Alberto Fernández en la cabeza, lo vamos a charlar, es los fantasmas de Alberto Fernández. Está Agustín Echevarne, economista, va a venir Diego Bocio, referente del Frente de Todos por el lado de Sergio Massa. ¿Y por qué te voy a hablar de los fantasmas de Alberto Fernández? Dicen que Alberto Fernández, que es un hombre consciente, está muy preocupado, muy preocupado. Y eso habla bien de él. Porque significa que ya se está empezando a dar cuenta del tremendo lío en el que se metió como candidato a presidente. De las cosas que va a tener que hacer, sí o sí, para sacar a la Argentina del estancamiento, la recesión, la inflación, el desempleo y la pobreza. Yo que no soy político y me parece, ¿no? Si no hay alguna urgencia, que jamás lo sería, si fuese Alberto Fernández no podría dormir. De veras te lo digo, ¿eh? No podría dormir. Perdón, en el caso de que Alberto Fernández gane las elecciones, porque en Argentina puede pasar cualquier cosa. El milagro que supone el gobierno, que puede dar vuelta a la elección, también puede suceder porque en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Hay un cisne negro detrás de otro cisne negro. Está lleno de cisnes negros la Argentina. Y no podría dormir, por ejemplo, mirando cómo se está moviendo el dólar. Mirando cómo se está moviendo el dólar. Porque si bien es cierto que en las pizarras el dólar todavía no pasó los 60 pesos, me dice producción a cuánto cerró el dólar. ¿A cuánto cerró, Agustín, el dólar? 58,77. El contado con liqui, que es el que usan las empresas para pagar sus saldos en el exterior, ¿ya supera cuánto, producción? ¿Los 70? Me dicen que los 70. Es decir, la brecha que está alcanzando por alcanzar un 30%, cada vez se agranda más. Y vos que estás al otro lado decís, ¿y eso con qué se come, Majul? Yo te lo voy a explicar. Para que entiendas mejor. Vos que vivís de tu salario, o que por ahí ahorraste los últimos mangos y ya alcanzaste a comprar los $10.000 que podés adquirir como particular, el precio de más de 70 en el contado con liqui es el dólar incertidumbre. El dólar sin cepo mayorista. Viste que hay un cepo mayorista el dólar. El dólar que expresa el momento económico actual, que es de incertidumbre. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿eh? Estoy hablando en consulta con economistas. ¿Y cuánto crees vos que va a tardar en trasladarse al precio de la pizarra? Y si se traslada al precio de la pizarra, ese 70, ¿cuánto crees vos que ese dólar se va a trasladar a precio, al costo de vida, a la maldita inflación? Sí, adivinaste. Mucho. Perdón, poco va a tardar e inmediatamente va a pasar a inflación. Mira, yo durante todo el fin de semana, incluido viernes, estuve hablando con muchos economistas. Ya se está sentando Diego Bocio. Algunos economistas dicen que con la devaluación de abril del año pasado y la mega devaluación del lunes 12 de agosto pasado, Macri ya le hizo a Alberto Fernández el trabajo sucio. Otros, un poco más pesimistas, yo creo que estoy del lado de los pesimistas, sostienen. Es posible que le haya hecho Macri con esa devaluación parte del trabajo sucio, pero todavía el fondo no se tocó, el fondo del problema económico no se tocó. Y es muy probable que estemos a las puertas de una nueva turbulencia que bien se podría disparar antes de la elección o después de la elección del próximo 27 de octubre. Buenas noches, Agustín. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hoy quiero terminar cerradito esto y después los pongo a consideración. Ya llegó Cecilia de Habana, Hugo Machiavelli, nos visita Facundo Pastor. ¿Estás viviendo en el canal? Me dijeron, ¿no? Últimamente que conduciste los programas. Fueron unos días, Luis. Unos días nomás de agitados. ¿Llegó Claudio Jacquelín? Ahí está. Hola, Claudio, ¿cómo va? Ahora vamos a hablar.
Muy interesante la nota que escribió Claudio Jacquelin en La Nación sobre bueno, es un poco el gabinete y es un poco lo que tiene en la cabeza Alberto Fernández, ¿no? Ya se está sentando, 1, 2, 3, se sentó, lo saludo. Hola, Claudio, ¿cómo va? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, los economistas optimistas basan su esperanza en que la confianza que podría generar el nuevo gobierno, si es que gana Alberto, haría que la gente, yo lo escuché, saque los dólares del colchón, que muchos lo tienen, y los empiece a gastar. A ver, por ejemplo, un colega periodista y economista, Martín Tetaz, dice, eso puede suceder, sucedió en algún momento. Dicen que sucedió con Kirchner. Es una de las teorías que hay por ahí, la de Tetaz. Parece que algo de eso sucedió durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner. Pero yo digo, antes de aferrarse a semejante ilusión, es necesario aclarar que cuando Kirchner asumió, el Producto Bruto ya venía creciendo al 5% mensual desde hacía casi medio año. Y que el precio de la tonelada de soja se estaba yendo ya hacia el récord. No recuerdo cuándo, pero marchaba hacia el récord. Y que todas las variables de la economía, en ese momento, más bajas antes de Kirchner, ¿no? Al final de Duhalde, no podían estar. Por lo que solo quedaba esperar el efecto rebote. Pero otros economistas, como Carlos Melconian, son francamente pesimistas. Melconian ayer vino a la cornisa hablando en tono suave, pero las cosas que decían no eran suaves. Melconian piensa que vamos hacia un default. Melconian se cuida mucho de cómo decirlo y en qué tono presentarlo. Pero eso es lo que piensa. Melconian no descarta, yo se lo pregunté, ahora lo vas a ver, que la presión del dólar o sobre el dólar, la demanda de dólares, se espiralice y terminemos yendo, todo el mundo espera que no, hacia un corralito. Melconian dice, palabra más, palabra menos, que al Banco Central hace una cuenta, yo te doy el resultado de la cuenta, el final, le faltarían 7.000 millones de dólares para hacer frente a todos sus compromisos. ¿Viste que hace el jueguito de las tetas de la ternera, ¿no? Una teta para la deuda en bonos, otras para las LELIQs y otras para los ahorristas, para devolver. O sea, en esos 7.000 dólares incluye la demanda de dólares de los ahorristas al ritmo que se está produciendo ahora. Melconian afirma que el control de cambio llegó para quedarse. Melconian, que habla con Alberto Fernández, descuenta que el próximo presidente va a aumentar una vez más las retenciones a los productos del campo porque es el impuesto más fácil de cobrar y de usar. Y va a tener ese problema inmediatamente. Mirá un compacto muy breve de lo que dijo ayer Melconian, porque el tono es suavecito, suavecito, pero lo que dice no es suavecito. La situación económica está recontra complicada, ¿no? Yo sé que te voy a hacer una pregunta y vos me dirás, vos sos muy prudente, pero yo el otro día te vi en una exposición. Yo siento que hay mucha posibilidad de que Argentina vaya al default en no mucho tiempo. ¿Es así o no? Bueno, si dejás de lado la semántica, porque viste que hay reperfilamiento, reestructuración y default. Default es una cuestión unilateral donde llega el día de algo y vos no pagás. Mientras que lo otro es otra cosa, es como en común acuerdo o reperfilás. Por el momento Argentina está en eso, o sea, está en el intento, por lo menos hasta final de este mandato, de que lo que hay en reservas versus lo que tenés que pagar y lo que eventualmente la gente está dolarizando, alcance. Y después tenés el 2020, y ahí tenés vencimientos de deuda también. Entonces, no sería tan drástico de usar la palabra default, pero yo creo que Argentina reestructura, reperfila. Y hace todo lo que digo. Saquemos la semántica, que no es semántica. Una cosa es reperfilar, otra reestructurar y otra por distintos motivos que después podemos discutir. Pero lo que sí, como está, no queda. Bueno, Melconian negó que le estuviera preparando un plan integral a Alberto Fernández. Dijo que se conocen hace años, que incluso fueron a dar charlas juntos con Alberto Fernández
en algún momento. Pero si uno lee con detenimiento su último libro, el de Melconian, Cantar la Justa, se va a dar cuenta que, en especial en el capítulo Carta al futuro presidente, no importa quién sea el futuro presidente, están los lineamientos para ese plan que cualquiera debería aplicar si desea que la economía se empiece a equilibrar. Obviamente el peronismo tendrá una idea, la Cámpora otra, Diego Bossio tendrá otra parecida, porque es peronista, supongo, a lo que plantea el peronismo. Pero Melconian dice que para que la economía se empiece a equilibrar, hay que plantear un cuadrilátero de la gobernabilidad. Los 4 puntos de este cuadrilátero son, primero, un programa económico integral y consistente. Obviamente después lo desarrolla el programa económico, Perdón. Y cuando habla de programa económico consistente e integral, habla del timing también. Habla del apoyo político, con el paraguas de la política, pero no de la mayoría solamente, de toda la política, mayoría oficialista, gobernadores, sindicatos, empresarios, acuerdo con la oposición. Con los que se pelean en las elecciones, sí, acuerdo con la oposición. Una tercera pata, porque el fondo existe, está. Un acuerdo con el fondo, dice Melconian, disciplinador, está hablando de ajuste, y flexible a la vez. Yo supongo que está hablando de tiempo para pagar la deuda, supongo. Y dice, escucha bien, porque esto es algo que no, son cosas de las que no se hablan, pero que son ciertas. Un acuerdo con la Corte para que la Corte no haga explotar un programa económico integral y consistente. Porque un fallo de la Corte yo he leído fallos de la Corte, que van con una reforma a fondo y la Corte dice, no, mirá, pensamos que no. ¡Blum! Fíjate lo que pasó con la participación y lo que reclamaban las provincias, ¿no, Claudio? Pero Melconian piensa, como la mayoría de los expertos en macroeconomía, algunos lo dicen, otros no, que para salir de la crisis hay que sincerar los números de un presupuesto inviable. Yo me voy a equivocar en los porcentajes, seguramente Bossio me va a corregir, pero es más o menos así. Para sincerar los números de un presupuesto inviable, se necesitan 3 reformas estructurales, por lo menos. Una reforma previsional, una laboral y una reforma impositiva. Yo voy a hablar en idioma picapiedras, para que entienda todo el mundo. Después los técnicos me corregirán. En términos sencillos. Hoy el sistema previsional, con haberes indexados por encima de la inflación, según la ley, con los 2 millones de nuevos jubilados sin aportes que incorporó, creo que la segunda gestión del gobierno de Cristina, al sistema, y con la reparación histórica que se impulsó y creo que se pagó en parte con los impuestos cobrados en el blanqueo. Hoy ese sistema, perdón, no me digan que soy de derecha o de izquierda, ese sistema es inviable. No resiste. ¿Por qué? Porque se come más o menos el 70% del gasto social. Gasto social que a la vez representa el 70% de todo el gasto presupuestario. Como dicen los economistas, inelástico dicen, ¿no? Así es. Bueno. Esto, si es verdad, si son verdad estos números, es inviable. Dicen los economistas que en proporción, el Estado argentino, en proporción, después no me saquen de contexto, le paga más a sus jubilados que el Estado alemán, de acuerdo al presupuesto, para poner un ejemplo. Un ejemplo de un país, uno de los países con mayor equidad e igualdad en la Argentina. Hay que hacer una reforma previsional. Y dicen que el problema adicional de esa reforma previsional es que la fórmula de cálculo es una bola de nieve que cada vez se agranda más. Y ni hablemos de ¿cuál sería la ecuación para que los trabajadores activos banquen al sistema de los trabajadores pasivos? ¿Cuánto es? 3. No, lo que pasa en Argentina tenés que sumar todo, tenés que sumar el empleo público que se duplicó, la cantidad de jubilados y pensionados que subió de 3 a 7 más o menos, y sobre eso los planes sociales, con lo cual tenés más de 21 millones de personas que reciben algún tipo de dinero de allá, contra 8 millones. Ese número en cualquier país normal es al revés. Bueno, no importa que seas de izquierda o de derecha, eso es inviable. ¿Es así, Diego, o no? No. A ver cómo es. Inviable es una Argentina que tiene pero 30 política, y 35... No, pero los números, vamos a los números. Sí. Voy a contestar. No, con los números.
35% de los argentinos no aportan ni contribuyen. Eso es inviable. Ah, bueno, el empleo en negro. Ahora vamos a hablar de eso. O sea, no hay ninguna ecuación que cierre en la Argentina en términos con previsionales con 35-40% de empleo negro, con niveles de productividad muy bajos. Y con lo cual, querer resolver el tema sin un sistema económico que efectivamente apuesta al crecimiento, apuesta a generar empleo, es insostenible social, política. Lo entiendo. Voy a terminar con la idea. Todos queremos, perdón, Agustín, perdón. Todos queremos, yo quiero crecer, que haya menos pobres, que haya... porque si no dice, si no somos, si no somos todos de derecha, qué sé yo. Ahora, ¿cómo hacemos? Macri hizo una reforma previsional, a mi entender, tibia, y recibió como respuesta toneladas de piedras alrededor del Congreso. Después se puede discutir políticamente. ¿Alberto Fernández se va a animar? Para hacerlo necesita el apoyo de todos los partidos políticos. Ahora hablemos de la reforma laboral. Yo sé que cada uno tiene su teoría, pero yo te voy a usar un ejemplo sencillo que me dio hoy el dueño de una productora audiovisual, que no es La Cornisa. Una pyme de la industria audiovisual. Una productora chica. Él dice que si le va muy bien, pero muy bien, después de pagar sueldos, costos, impuestos, le queda, depende las negociaciones que haya hecho, entre un 5 y un 10% de la facturación total. Pero si tiene que pagar un solo juicio laboral, ni hablemos de dos, un solo juicio laboral, de acuerdo a los convenios de trabajo, es muy probable que ese pago le insuma la mínima rentabilidad que obtuvo después de pagar todos los impuestos. Yo sé que esto es políticamente incorrecto. Cuando yo diga esto, Majula, entonces no hay que pagar indemnización. No, yo no digo esto. Yo digo que con los contratos de trabajo, así como están, es inviable. A ver, en este sentido, ¿qué empresa va a tomar un nuevo trabajador hoy con contratos y convenios del año? ¿Qué empresa? Alberto Fernández dijo que no iba a impulsar ninguna reforma laboral única, sino por sectores, parecida al acuerdo que los petroleros privados lograron en Vaca Muerta. Bien eso, ¿no? Eso me parece bien. Pero la verdad es que esto es lo que está haciendo Macri y tampoco genera ninguna solución inmediata. Y también es cierto que cuando se quiso meter este gobierno, y esto lo digo yo, me hago cargo, con la mafia de los estudios y los juicios laborales, los sindicatos más duros y pesados saltaron y se lo impidieron. ¿Cómo lo va a hacer? Y ni hablemos, me hago cargo, de los altísimos niveles de corrupción y prepotencia de dirigentes como Hugo y Pablo Moyano. De eso ni hablemos, dejémoslo aparte. ¿Cómo piensa Alberto Fernández avanzar en ese sentido? Después está la reforma impositiva. Yo voy a plantear lo que pasa hoy con los impuestos en Argentina y después dejo hablar a todo el mundo para no convertirme en el dueño de la verdad. La Argentina es el segundo país del mundo con el mayor número de tasas de impuestos y contribuciones. Yo creo que ahí está una respuesta a lo que dice bien Diego Bocio. Por eso hay tanta economía en negro. ¿Saben cuál es el estado con mayor cantidad de impuestos? La isla de Comoros. La isla de Comoros. Ubicada entre Madagascar y el continente africano. ¿Saben cuántos impuestos hay en la República Argentina? 163. Así es. Entre nación, provincias y municipios. Hay impuestos que son justos, hay impuestos que son, no los entendés. Y quieren seguir subiéndolos, que ese es el problema. Impuesto al consumo, al agro. Vamos rápido porque son un montón. A las importaciones, a las entradas de cine, al cigarrillo. Impuesto al cigarrillo estaría bien. 40 son nacionales, 41 provinciales y 82 corresponden a municipios y departamentos de todo el país. Voy a las fuentes. El grueso de la recaudación del Estado Nacional se concentra en 75% IVA, ganancias a personas y sociedades, aportes y contribuciones a la seguridad social e ingresos brutos. Ingresos brutos, a mi entender, uno de los impuestos más distorsivos e injustos. Que tienen todas las provincias, Esto representa el 75% de la recaudación. ¿Hay que hacer una reforma impositiva? Sí. Los otros 153 impuestos apenas captan el 10% de los ingresos. Pero te duelen igual, Vas a ver cuando te los nombre que vos lo vas a detectar. Impuesto al sello, impuesto al cheque, a los combustibles, a la renta mínima presunta, tasa de seguridad e higiene, inmobiliarios, automotores, tasa de estadística, exportación, importación, impuesto al monotributo. Yo no sé cuántos países tienen impuesto al monotributo. Impuesto originado a la prohibición de ajustes de estados contables por efecto de la inflación. Y
Impuesto por ajustes en precios de transferencias. Tasa de aduana. Retenciones sobre el salario hay un montón. Retenciones sobre el salario para ANSES, para el PAMI. Expropiación cuota de ahorro jubilatorio ex AFJP. Contribuciones patronales para ANSES. Contribuciones patronales para el PAMI. Contribuciones para asignaciones familiares. Muchos deben ser justos. Cargo por previsión de despidos laborales simples. Cargo por previsión de doble indemnización. Cargo por previsión de riesgo de accidente de trabajo. Aportes para fondo de desempleo gremial, impuestos sobre fletes internacionales, impuestos a las transferencias de inmuebles, impuestos sobre débitos y créditos bancarios, IVA sobre servicios, no sé ahora cuánto está en promedio, hasta hace poco el 27%, IVA sobre compras al 21%, IVA sobre compras al 10,5%, impuestos sobre el gas y los combustibles líquidos, tasa del querosén, gasoil y diésel oil. ¿La pagaste vos alguna vez? Seguramente habremos pagado todas. Impuestos a los tabacos, a las bebidas alcohólicas, a las cervezas. Uno podría decir, está bien, yo con esos impuestos estoy de acuerdo. Con alguna. Jarabes, extractos y concentrados. Seguros, servicio de telefonía celular y satelital, está bien. Champaña, objetos suntuarios, vehículos y automóviles, embarcaciones de recreo, está bien. Deportes aeronaves, está bien. Impuesto a la compra o venta de acciones, impuesto a la adquisición de automóviles nuevos, impuestos a los premios y juegos de azar. Viste que cuando vos decís, me gané el Kini, no sé si está bien o está mal, pero te sacuden con un impuesto de no sé cuánto. 30, ¿no? No sé cuánto. ¿Más del 30? No sé, yo no gané nunca. Pero en todos lados. ¿En todos lados del mundo? Sí, hace poco ganó un chico muy jovencito. Ah, sí, 90.000. 900.000 euros y la noticia era que la tasa de... Bueno, impuesto a la entrada al cine. Impuesto a la entrada al cine. ¿Lo tiene todo el mundo? Le sacaron eso y después acá le sacaron encima. La doble imposición. La doble imposición porque no es menor el de Estados Unidos. Claro. Acá le agregan la indiferencial. Impuesto al Confer, la radio y la televisión. Impuesto a la transferencia del combustible, ¿viste? Por la evasión por la que está preso Cristóbal López. Impuesto a los bienes personales. Cargo por sobreconsumo de gas y electricidad. Claro, uno dice, por ahí está bien. Pero hay un nivel de superposición y distorsión que no lo aguanta nadie. Impuestos sobre los peajes de autopista. O sea, lo debemos pagar con el peaje, supongo eso, ¿no? Lo pagás. Lo pagás. Sí. Yo lo garpo. Lo pagás. Como vos no garpás nada y yo garpo. Vos lo pagás. Impuesto a la riqueza. Hay un impuesto a la riqueza que se aplica a los autos en algún momento eran de más de 70.000 pesos. Suntuosos. Sí. Sigamos. Impuesto para la Agencia de Emergencia Vial. Se creó a principios de 2018 por los accidentes que había en la ruta. Se financia con un 1% adicional al impuesto automotor. Impuestos provinciales. Impuesto para la infraestructura hídrica. Impuesto para el Fondo del Desarrollo Eléctrico provincial. Impuesto para el Fondo Especial de Grandes Obras Energéticas. Me voy. Impuesto a falta el impuesto a la editorial, Luis. O tenés impuesto al sol. Impuesto a los editoriales que pasan de los 20 minutos. En las provincias muy soleadas te han puesto un impuesto al sol y en las que tiene mucho viento un impuesto al viento. O sea, ¿Es cierto eso? Sí. En Chubut y en La Rioja estaban discutiendo si iban a poner impuesto al sol en La Rioja y impuesto al viento en el sur. Impuestos sobre las tarifas para la Secretaría de Energía. Impuestos sobre las tarifas de agua, luz, gas, teléfono por aumento de la tasa de ingresos brutos. Impuestos sobre las operaciones bancarias no computables como crédito fiscal e incremento de aportes patronales. Impuestos por infraestructura eléctrica en la provincia de Santa Cruz. ¿Se acuerdan de eso que se criticó mucho? Tenía una razón de ser, pero lo teníamos que pagar nosotros. Impuesto por el convenio multilateral controlado por, qué sé yo. Impuesto provincial sobre importes acreditados en cuentas abiertas en entidades bancarias. Vos sabés que yo les pedí que no me los quitaran de la información, porque es bueno mencionar uno por uno. Así que estoy pagando impuestos por operaciones en otras provincias a cargo de agente de percepción y retención que se llama CIRCAR. Impuestos por ingresos brutos en el transporte de gas. Impuesto por el Fondo Provincial de Compensación de Tarifas. Impuesto del Fondo Fiduciario de Subsidio Residencial. ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué es esa multiplicidad de impuestos? ¿Sabes cuál es el origen de todo ese problema? Es del señor Colbert. Colbert era el ministro de Luis XIV. Y él descubrió que la forma de poder exprimir a una persona era la multiimposición. Y él decía, es igual que el arte de sacarle plumas a los gansos. Le tienen que sacar de distintas partes del cuerpo para obtener la mayor cantidad de plumas y dejarnos a todos desplumados
con la menor cantidad de quejidos. Entonces la gente no se queja tanto porque le vas sacando de a poquito y no te das cuenta de dónde te sacan. Bueno, yo digo, a ver, yo supongo que algunos, hay 2.000 más, ¿no? No importa. Yo supongo que algunos son impuestos justos. Ahora hay una superposición de impuestos, que es una locura. Para mí esas 3 reformas son necesarias junto con otras reformas. La pregunta, Diego, entonces empiezo por vos, es ¿cómo hacer, Alberto, para...? Porque algunos dicen que Macri ya le hizo explotar un par de bombas, entonces que hizo el trabajo suyo. Y otros dicen, no, va a tener que hacer, en términos de costo, ¿no? Un trabajo sucio enorme. Yo me parece que lo que primero que hay que ver es que el camino que se eligió no es el camino correcto. Ya elegimos el camino de ajustar, de aumentar las tarifas, de desincentivar desde el Estado actividades que realmente necesitan el apoyo del Estado, la promoción del Estado. Me parece que ese camino termina con la historia que estamos viviendo ahora. Mucha inflación, una actividad económica muy deprimida. El año pasado cayó la actividad económica, este año también volvió a caer. Incertidumbre, desconfianza, un tipo de cambio desvalorizado, absolutamente desvalorizado. Las empresas argentinas que valen 1/3 de lo que llegaron a valer o menos, empresas significativas, emblemas de la Argentina, valen la 7ª parte o la 6ª parte de lo que realmente en algún momento valieron. Como producto de la devaluación. Producto de la devaluación, producto de la desconfianza. Sobre cada cosa que... Yo no te quiero interrumpir, pero sobre cada cosa que decís habría que preguntarse qué se va a hacer. Bueno. Porque Alberto dice, vamos a desdolarizar las tarifas. ¿Y qué significa? ¿Especificarlas, que sigan el ritmo de los salarios o volver a los subsidios, que también generó un desastre económico en la República y una bomba a punto de explotar? Yo creo que ha sido claro en ese sentido. Y hemos sido claros incluso en el Congreso de la Nación. Y de hecho hemos tenido discusiones muy fuertes con el oficialismo. Ni el esquema de tarifas que eran absolutamente insignificantes, ni un esquema que termine ahogando el consumo y termine ahogando la economía argentina. Me parece que nosotros tenemos que ir a un esquema razonable, criterioso, que efectivamente las familias argentinas, las pymes, quienes demandan energía tengan la oportunidad de hacer frente al pago del consumo de energía. Mirá, yo te voy a dar un dato hoy del presupuesto. ¿Van a tener que aumentar las naftas porque están congeladas durante 90 días y cuando asuman el otro va a tener que aumentar? Te puedo dar un dato. Hoy presentó el ministro Lacunza el presupuesto. El presupuesto incluye subsidios. Subsidios a la energía, subsidios a la minería, subsidios a los combustibles. El aumento nominal de los subsidios es del 5,4%. El aumento de la inflación prevista es del 43%. ¿Qué implica el presupuesto de Macri que presentó? Básicamente un aumento tarifario enorme. Yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que hay plafón social para seguir aumentando las tarifas en la Argentina? Claudio, ¿Vos creés que hay forma de a una pyme? Yo los invito a que las visiten. No, por eso hay Entonces yo creo que lo que hay que tratar de no irse a los extremos. Hay que tratar de avanzar en el justo medio. ¿Qué significa esto? La Argentina está en una situación compleja. No va a haber una sola solución, no va a haber una sola medida. Económico me suena el gradualismo de Macri. Es lo que quiso hacer Macri, con endeudamiento. A ver, Macri el gradualismo no... Macri lo que hubo impericia, Macri lo que hubo no hacer lo que tenía que hacer. Macri lo que hizo fue agravar la situación. Si había un problema de déficit fiscal, el problema se agravó. Si había un problema de endeudamiento, cuando tuvo la herramienta para resolverla, lo que hizo es vivir de prestado. Lo que hizo Macri fue agravar todas las situaciones que efectivamente... Yo comparto una cosa importante, y lo dije en un discurso en la Cámara de Diputados con Melconian. Básicamente no podemos permitir que la Corte legisle. Me parece es un tema importante. La Corte muchas veces te tomó atribuciones que significaron, eran atribuciones casi legislativas y que significaron desequilibrios muy grandes en las cuentas públicas. Está bien, yo entiendo, Diego, a ver, el punto... sí, dale. Dame un segundito. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que estamos planteando, Agustín? Bueno, yo creo que acá tenés que eliminar los subsidios y al mismo tiempo los impuestos. O sea, tenés que hacer una reforma conjunta. Yo creo que todo este sistema de subsidios... Y vos decís que todo junto se puede hacer sin generar... Es que hay que hacerlo todo junto. Yo creo que no se puede hacer gradualmente. Porque además, los subsidios, por ejemplo, a la energía, son absurdos incluso desde el punto de vista ecológico. En ninguna parte del mundo está subsidiando la energía fósil. Están haciendo lo contrario en todo caso. Están cobrando más impuestos. Exactamente. Vos no podés estar subsidiando la energía. Con lo cual, lo que hay que hacer es una cosa muy diferente, que es poner porque cuando decimos poner la tarifa, está diciendo que los porteños paguen lo mismo que los cordobeses, que los porteños paguen lo mismo que los uruguayos y que paguen lo mismo que los chilenos. Eso es lo que está bien decir. ¿Y significa un salto muy grande de tarifas? Sí, es verdad. Pero
Del otro lado tenés que darle la otra manera. O sea, es que eso le cuesta un 10% en el bolsillo. Y del otro lado tenés que bajar impuestos. Exactamente, le tenés que devolver en impuestos. ¿Se puede hacer eso, todo junto? Es que hay que hacerlo todo junto, no hay forma de hacerlo de otra manera. Es muy fácil la teoría, después hay que gobernar, hay que levantarse todos los días y pagar millones de jubilaciones, hay que levantarse todos los días y poner en marcha un país que tiene que producir. Eso es cierto. Hay 30 empresas en vaca muerta que firmaron hace 5 años, 6 años, 2 años o hace poco tiempo convenios para justamente invertir. Yo lo que creo es lo siguiente. La Argentina está en una situación muy compleja, que hay que bajar impuestos, que hay que simplificar impuestos, que no hay que quedarse a mitad de camino. Vos decís que hay no que hacerlo tengo despacio, dudas. ¿no? Ahora bien, no, yo no digo, hay que hacerlas las cosas. No hay manera de hacerlo. Lo que digo es, no hay cuestiones simples. Y hay una realidad que es la realidad política argentina. Y la realidad política argentina hace pocos días fue contundente. La gente no quiere más un modelo que va primero para el ajuste, después vienen las inversiones, viene la confianza. Esa causalidad no funciona en la Argentina. Nosotros tenemos que lograr que la Argentina vuelva a crecer. Ahí tenemos una diferencia importante. Macri no hizo ajuste. Cuando uno mira el déficit del primer año de Macri, que fue el 2016 y el 2017, tuvo más déficit fiscal del que tuvo Cristina en 2015. Eso es cierto. Entonces, esos primeros 2 años no hubo ajuste. Después, en el 2018, vino la crisis, que es una cosa diferente. Entonces, ahí viene la devaluación. Y devaluación por ajuste es una cosa completamente distinta de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ajuste. Cuando nosotros hablamos de ajuste, decimos agarrar al Estado, agarrar las cosas difíciles y resolver los problemas. Está bien. De una manera racional y incluso puede ser gradual. Quiero ordenar los temas para después volver a las medidas, medida por medida, porque está bueno discutir medida por medida. Claudio, el gobierno, por el gabinete que presenta Alberto, yo veo que o por lo que se dicen que van a asumir, o por lo que suena más. Yo creo que es como un gabinete bifronte, ¿no? De centro izquierda en lo institucional, en lo político, en el Ministerio de la Mujer, que plantea la idea de tener buenas y progresistas políticas de género, y bastante ortodoxo en economía, ¿o no? A ver, en economía yo te diría, los que están en el grupo son heterodoxos. Se habla, por ejemplo, y hay un nombre que ha aparecido en estos días, de Martín Guzmán, es uno de los que no se ha aparecido. Martín Guzmán, un argentino que es el segundo de Stiglitz en la Universidad de Columbia, es uno de los que... Cuando vos miras lo que piensan, Kulfas, Todesca, Nielsen, Guzmán, que son más o menos los nombres que están dando vuelta, todos son heterodoxos. ¿En qué sentido? Bueno, ellos, primero, no están de acuerdo y han cuestionado mucho todo lo que significa apertura de la economía. Plantean controles de cambio, plantean ser parte de hacer pactos sociales para llevar a cabo reformas y para poder acordar controles que no serán controles de precio, como lo hemos conocido, pero serán acuerdos de precio, digo. Con lo cual... Los controles de cambio ya están. Los controles de cambio ya están y habrá que ver si quedan como están. Y habrá que ver si no... Porque habrá que ver si no se amplían, si no hay un desdoblamiento cambiario, cosa de lo que se ha hablado mucho y se ha discutido mucho, y que lo que ha pasado ahora, cuando vos mirás... Van a volver a atacar las retenciones, sin lugar a dudas. Mirá, cuando vos mirás que hoy tenés una brecha entre el contado con liqui y el dólar de pizarra. De pizarra, que estás por encima del 20%... ¿Qué dólar es ese? Te estás preguntando, ¿y esto cuánto dura? Digo, inexorablemente. Y que además vas a entrar ahora de verdad en la etapa electoral y que después vas a tener que pasar el día 28 de octubre. Y ahí se van a empezar a ver las caras de lo que va a venir, porque ese día va a haber que instituir el gobierno de la transición. Y se terminó un gobierno, supongamos que pase el milagro, se habrá terminado un gobierno, no existe más. Y vendrá otro, que será un segundo gobierno más, que si es que existe, difícil, y si no va a ser el de Alberto Fernández. Y ese día empieza una Argentina distinta, inexorablemente. Y ahí van a tener que tomar decisiones, porque es lo que está haciendo Alberto Fernández, digámoslo, es aspirando votos, ¿no? Sí. Hoy aspira votos. Diciendo, yo no estoy de acuerdo con Grabois, pero Grabois es un militante valioso. Es el manual del peronismo. Yo no digo ni que esté bien ni mal. A ver, pero es el manual de los incentivos políticos, Luis. ¿El manual de qué? De los incentivos políticos. Digo, todos nos movemos por incentivos. Vos no le podés pedir a un candidato que relegue su posibilidad de ampliar su capital político, como le vas a pedir a un empresario que intente reducir su capacidad de maximizar su beneficio. Es así, el político va a maximizar su beneficio, el empresario va a maximizar su renta y todos nosotros vamos a tratar de ser los más exitosos en lo que hacemos. El tema es cómo lo hacemos y el tema es qué ponemos en riesgo.
Me parece que eso es lo que hay que discutir. Y ahí me parece que es una responsabilidad que no es solo ni del gobierno ni solo de la oposición. Bueno, y hablando de eso, yo quiero ir un poco a la política, ahora voy a volver con la economía, que es lo que importa, y el dólar, etcétera, etcétera. Uy, todavía tengo una lista ahí de impuestos. Iba por el 57, me falta. Pero te la voy a pasar, ¿eh? Hay impuestos que vos decís... 163. Hay un impuesto que vos decís, esto no existe, no está en ninguna parte. Y vos vas a buscar una factura y está el impuesto. Pero volvamos a esto. Hay cosas que están sucediendo, ¿no? Cosas que no tienen que ver con Alberto Fernández, pero tienen que ver con algunas organizaciones que apoyan al Frente de Todos. Yo sé que cuando yo te muestre esto, apareció en Clarín, ¿no? Me dicen, ¿apareció en clarín.com, Juan Pablo Zumpano? Sí. Lo levantó Clarín.com. Vas a decir, bueno, son unos chicos que están haciendo chistes, ¿no? Mostrémoslo. A ver. Parece que es un chiste, un meme de una organización que apoya al Frente de Todos, que dice, en este momento todos nuestros operadores están ocupados, inténtelo más tarde. Entonces pone un montón de periodistas como operadores políticos y nos reímos todos. Yo estoy por ahí, hay un montón, ¿no? La Nata, Leuco, el primero, mirá, el que más fácil pusieron. Está bien. Nos reímos todos, nos reímos un poquito vos y ríamos no. No, pero ríamos. Hay para todos los gustos. Sí, claro, hay para todos. Hay para todos los gustos. Ahora hagamos una cosa. Yo los pongo a todos ustedes en un meme. Y entonces digo, estos son los políticos que pasaron de un lugar al otro. Sí. Bocio que estaba con uno con otro. Vos no sé con quién estás porque vos creo que sos amigo de vos solo, ¿no? De tus ideas. Un dogmático en el buen sentido. No, bueno. Dogmático no, porque justamente el liberalismo es lo contrario del dogma. Ahora no me vas a adoctrinar, ¿eh? No me vas a adoctrinar que dogmático liberal. Bueno, a ver, esto es grieta. Eso es grieta. Después se disfraza de una cosita que no, la levanta uno. Y hay un escape para esto, ¿no? Hay un escape para esto, que es, y yo sé que si yo llamo a Alberto Fernández, muy probable, primero que me atienda y que le diga, che, Alberto, ¿viste eso? Y me diga, no me vas a decir que le vas a dar bolilla a eso. Es una tontería, no son representativos, son unos chicos que juegan a los memes. Rebajemos eso. Pero cuidado, porque mucho de eso, sin decir, ustedes no me representan a mí, está generando algo. Con Grabois, cuando empezó con la reforma agraria, hacían lo mismo, dentro del Frente de Todos y muy cerca de la calle de México. Che, Grabois. Después, cuando se puso complicado, dijeron, nosotros no apoyamos la reforma agraria. Cuidado con estos temas porque alimentan la grieta. Vos coincidís, ¿no, Diego? No estamos, yo creo que... A ver, yo estoy acostumbrado, me río, pero... Creo que todos los que de alguna manera estamos en la arena pública estamos acostumbrados a este tipo de cosas y es parte de la realidad. Lo que sí claramente la Argentina tiene que superar la grieta. Tiene que superar la grieta y no solo tiene que superar la grieta, tiene que lograr la mayor unidad posible porque los problemas que tiene enfrente son complejos. Es decir, ¿qué haría si fuese Alberto Fernández? Yo he venido siempre acá y a vos te consta que con diferencias y demás siempre hemos venido y hemos no solo planteado nuestras ideas y le hemos tenido la libertad de plantearlas. No tenés que aclarar eso, ni que yo te invito a vos, ni que... ¿Viste? Bueno, pero está bien, empecemos todos a aportar nuestro granito de arena de ir cediendo posiciones para justamente lograr en la Argentina mayores niveles de unidad, mayores niveles de hacia dónde van los argentinos. Porque lo que tenemos por delante es muy... ¿Cediendo qué? Porque, básicamente los acuerdos políticos cuando se sientan en la mesa distintos actores políticos, si prima el dogmatismo y priman las ideas duras de un lado y del otro, y básicamente nunca se logra acuerdo. Es muy fácil estar de acuerdo entre los que están iguales. Entonces, justamente... Un segundito, Agustín, déjame terminar porque ya es la segunda vez. Entonces, después decirlo... Si vos no cedes, no tenés forma de acordar con el otro. Entonces yo me parece que la Argentina lo que requiere es la moderación, es la responsabilidad y justamente encontrar un rumbo que lo saque de este pozo de decadencia que hace años y años no crece, se multiplica la pobreza, se multiplica la falta de recursos de las familias, no se genera trabajo, laburo privado. Me parece que ese punto se supera con mayor política y mayor política es romper la grieta. Sí, es no agredirse, no descalificarse. ¿Cómo se rompe la grieta? Eso a mí me gusta. Un segundo, Agustín. Un segundo. A mí me parece que hay un punto que es clave.
primero discutir ideas, presentar programas. La Argentina hace muchísimos años que no tiene ningún programa de nada. Digo, de hecho, todo el kirchnerismo fue el mundo de la arbitrariedad, porque no había leyes, porque había arbitrariedad de funcionarios que tomaban decisiones sobre leyes no escritas, lo cual ese es el primer comienzo para el conflicto. Los conflictos se dan donde no tenés institucionalidad, donde no funcionan las leyes que tenés y donde las leyes que tenés las violás. Entonces me parece que lo primero que tenés que hacer es, primero partir de esa base, después de una actitud que nace de arriba para abajo. ¿Cómo te plantás frente al otro? Reconoces al otro, le das lugar, sos parte de una discusión. Digo, el debate que está tan en boga en estos días sobre el debate presidencial, sí o no. No hay plataformas, no hay programas, no hay discusiones macro. Este gobierno no sabemos nunca supimos cuál era su programa económico. No lo tuvo nunca. No tenía programa. No lo tuvo nunca. Y así son los resultados que tenemos. Entonces a mí me parece que si buscás institucionalizar, tenés que empezar a institucionalizar todo. Y por eso me parece que no es buena la idea de Alberto Fernández de, por la ley del marketing electoral, que el que va ganando no debate, violar una ley del Congreso que es un debate obligatorio. ¿Pero qué? ¿Alberto Fernández dice que no quiere debatir? Con el argumento de que esto debilita más al presidente que está y esto puede tener una consecuencia económica. A mí me lo dijo eso también. Es un argumento que te puede gustar o no, pero es atendible o no. Es atendible, pero hay una ley. No, entonces, claro, hay que cumplir la ley, decís vos. Bueno, a ver, yo si está la desarrollo un poco el argumento, porque yo se lo pregunté, ¿cómo no van a debatir? Y lo que dice Alberto, lo planteo ahora para que se entienda, ¿no? El contexto. Lo que dice Alberto Fernández es, en el medio de un debate, si los candidatos, dos de ellos son economistas, Lavagna y Esper, empiezan a atacar fuertemente a Macri y empiezan a revolear números y tipo de cambio y dólar, al otro día hay una devaluación parecida al 12 de agosto. Ese es el argumento. A ver, primero que es incomprobable, no, contrafáctico, digo, ¿cómo sabemos? Segundo, van a faltar para el primer debate 2 semanas para el 27 de octubre, para el segundo 1 semana. Digo, me parece que lo que se esté exponiendo en la escena pública va a tener tanto o más peso que lo que se exponga en el debate. Y la verdad es que podrá afectar más o menos a la imagen del presidente, que a su vez es candidato, pero difícilmente cambie la percepción de los tomadores de decisiones, porque los tomadores de decisiones, no nos engañemos, no son señores que están esperando a ver si en el debate le va mejor o peor a Mauricio Macri o a Alberto Fernández para tomar sus decisiones. No, además, primero porque hay una elección que ya está prácticamente decidida. Entonces, Rosendo Frey dice que históricamente los debates, si no hay un escándalo en el medio del debate, pueden modificar la intención de voto un 2 para un lado y un 2 para el otro, un 2%. No más que eso es lo que está excepto un debate como el de Kennedy-Nixon, que bueno, fue... que pase una situación inesperada, pero la verdad es que no cambia. Pero lo cierto es que me parece que llenar de buenas intenciones alguna triquiñuela de la política no está bueno. Y entonces, mejor cumplir la ley. Digo, así como se cumplió la ley de ir a las PASO y se discutió mucho dentro del oficialismo, mejor cumplamos la ley. Pero Claudio, él afirmó, yo leí la nota, creo que es en La Nación y demás, afirmó que va a cumplir la ley y que se va a prestar al debate y que lo va a hacer con absoluta, con la verdad, con absoluta franqueza y fundamentalmente de cara a la sociedad. Yo voté esa ley y tuvimos una discusión interesante en el Congreso al respecto, porque la experiencia anterior había sido una iniciativa de ONGs y la verdad que el Estado lo institucionalizó. Y no solo lo institucionalizó, sino que encontró una norma para justamente pautar la forma del debate. Yo voy a plantear un ejemplo que es clave. Mirá, nos dicen a muchos de nosotros que para no contribuir a la grieta no debemos estar todo el tiempo haciendo denuncias, porque no somos ni fiscales ni jueces. Y lo que yo le explicaba a la persona que me lo planteó ayer es, mirá, cuando se producen hechos irregulares o discutibles desde lo ético y desde eventualmente lo judicial, hay que mostrarlo. Te voy a dar un ejemplo, un hecho que sigue en la picota. Creo que Cecilia Devana tiene la información. El hecho que implicó, yo primero te voy a dar el contexto y después te voy a mostrar el hecho. El hecho que implicó que se cuestionara el uso del avión sanitario de la provincia de Tucumán para ir a buscar o traer a Verónica Magario, intendenta de La Matanza, y su sucesor, Fernando Espinosa. Yo hablé con la gente de Alberto Fernández y le dije, yo creo que esas cosas no le hacen bien, ni al frente de todos ni a nadie. Entonces me dijeron, Alberto Fernández viaja en avión de línea. En casi toda la campaña viajó en avión de línea, incluido en la provincia de Tucumán.
Solamente 2 veces viajó en un avión privado y lo pagaban con fondo de campaña. Le dije, me parece muy bien que dé la información. Ahora, esto que hicieron en Tucumán le hace mal al Frente de Todos y a cualquier organización política que bien lo pudo haber hecho Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó? Cecilia, ¿van a tener la información? Dale, contame, lo último. Sí, Luis, cómo no. En las próximas horas lo que va a radicarse es una denuncia penal. Parte de la oposición en Tucumán la va a radicar. ¿Por qué? Por el presunto delito de peculado. ¿Qué es el peculado? Bueno, tiene que ver con el uso, digamos, de bienes o apropiarse de bienes del Estado para una función privada, hablando en criollo, digamos, ¿no? El uso es, la denuncia, perdón, es por el uso indebido del avión sanitario. El denunciante es la oposición local, el posible delito peculado que tiene una pena de 2 a 10 años de prisión. Esto va a estar sucediendo en las próximas horas. Hay distintas versiones, ¿no?, de lo que sucedió, lo que dijo, bueno, gente de Mansur respecto de que el avión estaba en Buenos Aires y que él ordenó que ella que había venido para acá... Estaba en mantenimiento. Exactamente. Pero los registros muestran otra cosa. Muestran que vino de Tucumán, en principio a Buenos Aires, levanta a Magario y Espinosa y vuelve, sí, a Tucumán. Dicen algo más desde el gobierno de la provincia de Tucumán, a quienes también consulté. Que ellos por ley pueden usar aún en avión sanitario para actos que consideren oficiales y que bien ese acto se puede considerar oficial. Probablemente no estén violando la ley, o sí, eso lo decidirá la justicia. Claro. Está bien cuando dice, ustedes los periodistas no son los jueces ni los fiscales, la justicia es la justicia. Yo comparto eso, ¿compartimos eso? Definitivamente, básico, ¿no? Ahora, esto sea un delito o no es un delito, es algo que no debe hacer ningún funcionario y ningún político, haya ley o no lo haya ley, porque es cuestionable desde el punto de vista ético, ¿sí? Yo creo que si no respetamos la ética, digo, como Alberto cuando dice, Cristina no sé si violó la ley con los hoteles con Lázaro Báez, pero es una falla de ética. Bueno, las fallas de ética, además hay una ley de ética pública, deben ser revisadas, no pueden pasar por alto, no nos puede dar igual. Lo mismo este gobierno que ha cometido muchas fallas éticas, como el día que dejó Macri en el country a Dietrich usando el helicóptero oficial o lo usó para ir a alguna fiesta personal. Es una falla ética igual. Grave. Y son bienes en un país donde, como decía bien Pocio, tenemos 35% de pobres, tenemos un país que tiene tanta gente afuera de lo básico, que la mitad de los chicos argentinos son pobres. Digo, que no te puedes dar estos lujos que al final definitivamente son ofensivos contra los que la están pasando mal. Se debe ser y parecer. Nosotros lo mostramos. No estamos contribuyendo a la grieta, estamos haciendo nuestro laburo, ¿no, Bocio? Yo no dije pertenezca a quien pertenezca. Me parece que una cosa es la justicia... Sí, una cosa es la justicia, otra cosa es la cuestión ética. Me parece que la justicia tiene que actuar con los elementos, si es legal, si no es legal. Lo decía recién Jacqueline. Claramente las instituciones tienen que funcionar y tienen que funcionar absolutamente libres, ¿no? Sin ningún tipo de presión, con la libertad de los poderes del Estado. Claramente la ética es valorativa desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de la opinión pública. Hay algunos que hacen de la ética una prioridad, hay otros que evidentemente ponen otros baluartes éticos. Yo en un discurso en la Cámara de Diputados leí un párrafo de Elisa Carrió. Elisa Carrió decía, es moralmente inaceptable que se le baje un 13% a las jubilaciones. ¿Se acuerdan el famoso? Es moralmente inaceptable. Que le lo mismo 13% en las jubilaciones en su momento, en un discurso, hace muchos años fue legisladora y en tantos discursos. Cuando López Murphy había bajado, ¿no? Sí, básicamente hablaba de las decisiones morales, decisiones políticas morales, aceptablemente morales y no. Y yo decía, también era moralmente inaceptable cambiar la fórmula jubilatoria, que significó una pérdida significativa de ingresos a un jubilado, que tiene una mínima muy baja, que te puedo asegurar que no le alcanza al 90% de los jubilados argentinos. Hay que y también es moralmente... Hablemos todo. Te puedo asegurar que de eso puedo hablar en detalle. Entonces, me parece que ¿aguanta lo importante, el sistema previsional así como el sistema previsional necesariamente requiere una discusión. Esa discusión tiene que tener una base. No existe sistema previsional en la Argentina si no existe una macroeconomía que funcione. No existe un sistema previsional con el esquema impositivo que existe en la Argentina y que las pymes estén ahogadas. Ahora, que el sistema productivo no funcione. Vos con sinceridad, meter de un día para el otro a 2 millones de jubilados que no hacían aporte, ¿es alentador para el sistema? Primero, es una ley que fue aprobada por mayoría. No, en el 2005 y en el 2011. Es decir, el Congreso de la Nación... ¿Podemos aprobar otra mayoría ley para absoluta, decir que todos excepto podemos ser Lustó. felices? No, bueno, pero está bien, pero a ver... Ese es el problema del No, porque me parece que hay una doble moral también. Porque vos fijate,
Nadie dice del blanqueo, nadie habla del blanqueo. Y el blanqueo es una moratoria. El blanqueo es gente que produjo, que tuvo un negocio, que generó recursos, no pagó impuestos, y el Estado le dio la posibilidad en términos, el Estado en su conjunto, a través de las leyes, le dio la posibilidad de que vuelvan a tener esos aportes en términos regulares. ¿En qué sentido? Lo mismo pasó con esta moratoria, es mentira que no tienen aportes. Era gente que tenía en promedio 8 años de aporte. Después en la Argentina vino algo que vos sabés muy bien, Luis, que es el desempleo. Vino gente que Argentina no tenía desempleo y pasó a tener desempleo. Había gente que trabajaba y no le aportaban. Entonces se regularizaron los aportes con una moratoria. Se regularizaron los aportes. Vinieron al ANSES con la AFIP y le dijeron, ¿cuántos años de aporte tenés vos? 8 años en promedio. Eso era la cantidad de gente que se jubiló, que ingresó al sistema, tenía 8 años aportados. Agustín, ¿puedes decir algo sobre eso? Mira, yo creo que ahí es una forma de mirar qué pasa con la grieta y por qué pero no se puede... sobre lo que dice Diego pero ¿por qué es que no se puede solucionar? Porque hay una cosa previa. Previamente le robaron los ahorros jubilatorios a 9 millones de personas. Y lo aprobó la Corte Suprema. Y lo aprobó la ley. Lo sacaron por ahí. Pero vos decís las jubilaciones privadas. Absolutamente, pero los tenían en su cuenta de capitalización. Y fíjate la excusa que daban. Decían que la excusa era porque había comisiones muy altas y porque el Estado le ponía bonos. ¿No? Eran las dos excusas que tenían. Ahora, si tenían comisiones muy altas, la gente se olvida que había una FJP que era estatal. Entonces, perfectamente la gente tenía la libertad de ir a la FJP estatal. Sí. Querían bajar las comisiones, poder haber bajado las comisiones de la FJP. Yo tenía una FJP y de repente no tuve nada. Yo creo que la Argentina no resiste un sistema privado de jubilaciones. Y de hecho el Congreso de la Nación y la Corte pero por eso avalaron. Yo quiero ir al tema de la grieta, ¿no? Porque ¿cuál es la grieta? La grieta es muy simple. Son los que creen en la libertad del individuo y por lo tanto en la propiedad privada, es decir, que vos sos dueño del fruto de tu trabajo, y los que creen que no, que te pueden sacar 2/3 o confiscarte el 100% de tus ahorros jubilatorios de un día para el otro. Y lo creen y lo aprueban en la Corte Suprema. Ahí está la grieta. No hay forma de solucionarla. Hasta que no entendamos que no hay forma si no preservás la propiedad privada. Un consenso que hay en la Argentina es que el sistema... Ese no es consenso, yo no estoy de acuerdo. Bueno, vos no sé, yo no sé si estabas o no. Agustín, con todo respeto, no estabas en... Lo votó toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores. En la calle, por supuesto. La Corte Suprema de Justicia, pero para el Senado también votó Chicón, la estatización de Chicón. Luis, por mayoría absoluta, no por mayoría. Déjalo terminar, por favor, déjalo terminar. El primer consenso, un consenso muy importante que hay en la Argentina, es que las jubilaciones, el sistema jubilatorio, tiene que ser estatal y público. Esto se ratificó en varias leyes. Pero no es se ratificó. Bueno, no, son dos cosas distintas, claro. Bueno, pero quiero decir, no hay grieta ahí. Pero no hay grieta. Hay grieta y es falso eso. No hay grieta. Muy simple. Agustín. Un año antes le ofrecieron a la gente la posibilidad de ir al sistema estatal de reparto. Y no fue nadie. Es falso lo que está diciendo. Bueno, es absolutamente falso. Está buenísimo para resolverlo. Falta información de... Nosotros queremos que el sistema sea... Los 9 millones de personas no estaban en ese falta la conclusión de Claudio. No te enojes, Agustín. Después invítalo a tomar un café y no termino más. Yo lo quiero mucho, todo bien, pero... Sí, se quieren mucho, entonces basta con la grieta. Bueno, pero es que la grieta existe porque... Vení, conducime el programa. Encantado. Ahí va a haber grieta. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperas. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Estos son hechos, un juicio, avanza el juicio oral o cuadernos para ir al juicio oral. Contámelo, Hugo, dale. Exactamente, Luis. En las próximas horas, probablemente mañana, el juez federal Claudio Bonadío finalmente envíe la mega causa conocida como Cuaderno de las Coimas, juicio oral. Recordemos que fue dividida en 7 etapas. Mirá cómo se investigó. Por un lado, así comenzó, con la importación de gas licuado, 17.000 millones de dólares en el pago de ese impuesto. Después, el registro de funcionarios que cobraban coimas, el cohecho activo y el cohecho pasivo y empresarios que pagaban cohecho activo. La renegociación de contratos de los corredores viales. Seguimos, son 7 etapas que van a juicio oral mañana. Irregularidades en subsidio al transporte ferroviario, irregularidades en la asignación de subsidios a colectivos, la famosa cartelización de la obra pública. Atención, 171 procesados, 31 arrepentidos. Y lo último, el lavado de dinero de Daniel Muñoz y otras personas, el ex secretario de Néstor Kirchner. Finalmente,
Bonadío envía la mega causa a juicio oral, probablemente para que se juzgue el próximo año. Gracias. Y Facundo, ¿qué novedades hay con el sistema electoral o con la empresa? Mirá, Luis, hay que los seguir comicios? muy de cerca los movimientos de las próximas horas porque Smartmatic, que había sido cuestionada, va a poner otra vez a prueba el sistema en 2 fechas. El sábado 21 de septiembre, prueba número 1 de Smartmatic. El sábado 5 de octubre, prueba número 2 de Smartmatic. Van a volver a probar el sistema. La Justicia Federal, con competencia electoral, está disponiendo un equipo de veedores informáticos para estas 2 pruebas, y están pidiendo que se verifique, que se haga una verificación de estas 2 pruebas piloto. Esperemos que todo marche bien para que no existan problemas. Y mira esto, Luis, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es? Esto se mostró pocas veces. Este es el búnker, uno de los búnkers de Smartmatic. Sí. Todas esas computadoras que vos ves pedir, tapadas. por favor, Facundo, no a vos, en general, que no usemos más la palabra búnker porque me da... Es cierto, me da, no, me da Alemania, ¿viste? No me da, Yo Bueno, sé que lo fíjate, usa todo el mundo. Todas estas pero... compus que ves tapadas es Sí. donde van contando los votos. Ahí está. Qué bárbaro eso, ¿eh? ¿Y ese es el galpón donde se concentra todo? Ese es uno de los galpones. Tiene 2 galpones Smartmatic y ese es uno. Por ahí en los próximos días por ahí podemos mostrar algo más también. Dale, Facundo, muchísimas gracias. Aprovechemos ahora que está distraído Agustín. Sí. Yo las últimas veces que hablé y con Alberto Fernández lo noté, la palabra asustado es una exageración, pero lo noté muy, muy preocupado. Como si cada día, no sé si va a ganar o no finalmente, eso lo dirá el resultado definitivo. Como si cada día tomara más conciencia de que no es tan sencillo desarmar si hay una bomba, la bomba, si hay... Bueno, sin duda que cada vez se ve más cerca de ese horizonte. El escenario es complejísimo, digo, lo vemos todos los días los indicadores. Si no estuviera preocupado y el candidato con más probabilidad de llegar a la presidencia se lo viera de manera casi te diría feliz de llegar a esta situación sin complicaciones, yo me preocuparía mucho. Vos sos un experto en analizar la política. ¿Vos crees que la confianza política en alguien que recién asume, aún en el medio de esta crisis, esta incertidumbre, con el sistema financiero muy complicado, puede por sí sola mejorar el sistema económico? Bueno, a ver, la Argentina lo que tiene claramente es una crisis de confianza. Está claro, y está claro en todos los indicadores, en los políticos, en los institucionales y en los económicos financieros. Decididamente, los gobiernos pasan por procesos de confianza donde se les extiende un crédito. El crédito de este gobierno se agotó, claramente. Por lo menos para la gran mayoría de los argentinos. Todos los procesos electorales reabren un crédito. El tema es que los créditos cada vez duran menos y los cheques no son en blanco. Entonces, claramente, Alberto Fernández va a tener que asumir que su tiempo para tomar medidas va a ser corto. Dice que lo sabe y por eso hay que prepararse para por lo menos 60 días de vértigo. Ok. La última, hablando de tiempos cortos, tengo poquito Por eso tiempo. ¿Lo sentí sincero, Alberto Fernández, cuando dice quiero terminar con la grieta? A ver, claramente él sabe, por conveniencia para la gestión y por conveniencia interna para lo que tiene que ser el armado de su propia estructura de peso político, que necesita hacerlo. Y no le queda otra alternativa que hacerlo. Si no, la grieta se lo va a tragar a él porque él no es el dueño de la grieta. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Agustín sigue hablando, ¿lo paran ahí? Que Agustín quiere seguir hablando, por favor. Bueno, nos encontramos mañana a las 10 de la noche en vivo. Gracias por el humor también. Gracias a todos. Chao.